jóvenes a través del eje de juventud y política, juventud, educación, juventud, mundo del trabajo y juventud y consumos problemáticos. Estos fueron los 4 ejes que vinieron trabajando los jóvenes que le quieren preguntar a Jorge. Así que bueno, repetimos de vuelta el agradecimiento de este acompañamiento por parte de Jorge Altamira. Y a continuación le voy a pasar la palabra a Eva, que tiene las primeras preguntas para hacerle. Hola, ¿qué tal? Me acerco. Buen día. Queríamos empezar preguntándote, hoy en día, ¿cómo ves vos a las generaciones más jóvenes y cómo los percibís en su vínculo con la política? Bueno, no se puede hacer una afirmación que abarque a la totalidad. Creo que hay un interés muy grande por la política. En esto discrepo con una corriente de opinión que parece extenderse por todos lados. No, creo que sí ha sido así. En los momentos de más intensa politización en Argentina, la mayoría de la juventud probablemente miraba a la política a la distancia. Había una minoría importante muy activa. Creo que eso mismo ocurre ahora, pero en condiciones sociales infinitamente más difíciles. ¿Cuál es la importancia de esto? En el pasado no había tanta dificultad para conseguir trabajo. En el pasado no había tanta dificultad para abastecer una canasta de alimentos o una canasta familiar. Entonces el tiempo que el joven podía dedicar a la política, las preocupaciones, no eran exactamente estas. Hoy la preocupación que yo veo dominante y es completamente comprensible es la lucha por la existencia, la lucha por el futuro, la lucha para salir de un pozo social enorme. Obviamente hay una minoría que no tiene este problema social, como ocurre en cualquier lugar, pero la inmensa mayoría sí. Mi reflexión es que hay que interpretar políticamente esta angustia social, porque no es una angustia social que caiga del cielo, sino que es la consecuencia de gestiones políticas que han atendido en un marco de crisis a intereses minoritarios muy poderosos y han desarrollado una política implacable de desvalorización del trabajo y de la vida de los trabajadores, en particular de la juventud. Claro. ¿Y usted siente que quizás hay algunas fallas en los proyectos políticos de los últimos años que llevan a que los jóvenes, o sea, ¿cuáles cree que son esas fallas que llevan a que los jóvenes no puedan tener como prioridad politizarse, sino que su prioridad tenga que ser esto que usted decía, la existencia? Claro, pero cuando hablamos de política, hablamos también de la política tradicional. La política tradicional recluta en función de una carrera que se llama política, pero que en realidad es una carrera por puestos en el aparato del Estado, sea en el Parlamento, en los municipios, en las legislaturas, etc. Una inmensa mayoría de los jóvenes no quiere entrar en esa carrera o tiene obstáculos para ingresar en esa carrera. Entonces, la perspectiva para nosotros es que la necesidad de rebelarse contra el actual estado de cosas lo lleve a una posición política y a un interés político de transformación profunda de la sociedad y dispuestos a chocar con los poderes establecidos, a chocar fuertemente. En primer lugar, a chocar ideológicamente, mostrando la inviabilidad de este orden de cosas para la juventud. Mientras que del otro lado dicen, no, este es el camino, las tecnologías, etcétera, etcétera, pero la inmensa mayoría está apartada, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y ofrecer una alternativa política a un sistema que cada vez es más minoritario, y quiero señalar algo importante.
que a nivel internacional ha ingresado en una etapa de guerras mundiales, que después de la última guerra mundial, la inmensa mayoría del mundo creía que no se iban a repetir. Esto ha sido una ilusión. Es decir, que en este momento también la juventud en varias partes del mundo está siendo sometida a la muerte en la pelea por intereses minoritarios, por intereses de expansión, por intereses geopolíticos, que son antagónicos con las aspiraciones de la inmensa mayoría de la población. Y quizás para preguntarte más sobre el trabajo y el ingreso al trabajo de la juventud, actualmente un 35,5% de la fuerza, por ciento de la fuerza laboral en Argentina se encuentra en situación de trabajo no registrado. Asumimos que de ese porcentaje, al hablar de jóvenes, aumenta muchísimo. ¿De qué manera el Estado cree usted que debería intervenir durante el proceso de la escuela secundaria para garantizar que el primer empleo de los jóvenes sea registrado? Bueno, ¿cómo interviene el Estado? El Estado interviene ofreciendo a la juventud como mano de obra o fuerza de trabajo barata para los capitalistas, sin además la garantía de un pleno empleo, sin la garantía de una educación completa, que cuando llega a la cuestión laboral pesa, digamos, en las elecciones que tienen los jóvenes. Nosotros creemos que este problema de la desocupación tiene una solución bastante sencilla, porque el avance tecnológico ha sido tan fabuloso que hoy se puede producir en 2 horas lo que antes se producía en 10. De manera que no hace falta trabajar 10, 12 horas en la actual conformación, sino que con una reducción de la jornada laboral y un reparto de las horas disponibles de trabajo entre todos los que se encuentran sin trabajo y en particular en la juventud, resolvería el problema de la educación. Como este punto es importante, permítanme que me repita, que vuelva sobre esto. Desde el punto de vista del desarrollo económico hay un gran ingreso, hay un gran progreso de las fuerzas productivas. Voy a dar un ejemplo que doy siempre. Hace 40 años se producía acero en San Nicolás, una cantidad de toneladas con 2.000 trabajadores. Hoy se produce 10 veces más o 20 veces más con 500 trabajadores. Por lo tanto, esos 500 trabajadores no deberían trabajar 8 horas o 10 horas. Podrían producir con menores horas de trabajo y las horas restantes disponerlas para los jóvenes y los trabajadores que se encuentran sin trabajo. Por el contrario, lo que estamos viendo es una acentuación del alargamiento de la jornada laboral. Es decir, que aumenta la productividad y en lugar de que eso redunde en un beneficio para el trabajador en términos de menores horas de trabajo y mayor disposición para una vida libre, redunda en una esclavización mayor y además deja millones de trabajadores sin empleo. Esta es la configuración de la cuestión del trabajo bajo el capitalismo. Y muchos planes que hay, plan joven, plan y todo, han fracasado todos, porque ponen el acento en la oferta de una mano de obra barata. Y en este punto quiero decirle a los estudiantes que me están escuchando y que han elaborado estas preguntas, que en el régimen capitalista no funciona como factor de estímulo de la producción bajar, reducir, desvalorizar la fuerza de trabajo, sino que lo que funciona es que haya una demanda elevada que permita absorber esa mayor producción. Lo único que ocurre con una desvalorización de la fuerza de trabajo y de los trabajadores es que aumentan enormemente las ganancias capitalistas, pero no hay un progreso general en materia de producción. Por eso el problema de la desocupación es universal, es en todo el mundo, incluso en China, que es el país que más crece,
la tasa de desocupación juvenil es del 21%. Gracias. Sí. Bueno, un gusto, buen día. Mi nombre es Yana y más que nada voy a estar enfocándome en la educación en torno a las preguntas. Y la primera está relacionada, no sé si usted está familiarizado, pero actualmente en Cava existen las ACAPs, que son actividades de aproximación. ¿Está al tanto de su funcionamiento? Disculpame, pero no entendí, se entrecorta y no entendí la totalidad de la pregunta. Escuché que hay algo de Cava, que había algo en Cava, pero no escuché, no entiendo el resto de lo que dijiste. Hay un problema de audio. No, está bien. No sé si está familiarizado con las pasantías, lo que son las ACAPs que se implementan en Cava, que son unas actividades de aproximación que se orientan para los jóvenes de 5º año. No sé si está al tanto de su funcionamiento, en qué consiste. Mira, de nuevo no entendí bien, pero voy a tratar de adivinar. Me parece que vos me estás diciendo que hay planes en Cava para emplear a los jóvenes, algo así. Sí, desde las pasantías. ¿Qué opina de las pasantías? Bueno, Son ocurre lo historias. siguiente, toda la experiencia de este plan, que es prácticamente una abolición casi del 5º año del secundario, toda la experiencia de este plan es que no califican a los estudiantes y funcionan como una fuerza de trabajo barata, temporal, en beneficio de los empresarios. Es realmente una vergüenza lo que está haciendo Cava, pero además esto de Cava ya lo propusieron en Córdoba, seguramente que los candidatos, algunos candidatos del kirchnerismo también lo proponen. Es un planteo universal porque no viene de Larreta ni no sé, del peronista, viene del Banco Mundial. El Banco Mundial es la usina de elaboración de estos planes que buscan resolver el empleo de la juventud y la formación de la juventud de un modo extremadamente precario. Te quiero dar un ejemplo. Mi papá terminó la primaria, pero luego, porque necesitaba trabajar, naturalmente, entró en lo que se llamaba en la época una escuela de oficios. Eso cuando era joven. En una escuela de oficios, y en esa escuela de oficios aprendió a ser un gráfico, un trabajador muy especializado en industria gráfica. Ustedes ahora, con los planes de Cava, no llegan a los talones de lo que le enseñaban a mi padre en la escuela de oficios. No son especializados en absolutamente nada. Es una demagogia para creer que están haciendo algo por la educación y además es una forma de acentuar, perdón, ¿qué pasó? Es una forma de acentuar, se cortó. No sé, se le escucha bien. Voy a seguir por el teléfono. Voy a seguir por en la computadora se me fue. Voy a seguir por el teléfono. Entonces, es una política de reducción del valor de la fuerza de trabajo. Una cosa muy elemental. ¿De qué se habla tremendamente en el último tiempo? Reforma laboral. ¿Qué es reforma laboral? Que toda una serie de derechos adquiridos, que no sea fácil despedir, que no sea fácil reducir los salarios, que las patronales contribuyan con sus aportes a la jubilación, sean eliminados, de manera que la totalidad de la fuerza de trabajo pierde considerablemente valor y aumenta enormemente las ganancias empresariales. Entonces, todo esto forma parte de una estrategia política que en cualquier dirección que sea, apunta a la precariedad laboral y apunta a la precariedad educacional, ciclos cortos, aprendizaje de habilidades transitorias,
que no defienden a ningún joven en la lucha por el trabajo, porque yo me acuerdo muy bien que cuando empecé a trabajar, yo no tenía que tener ninguna habilidad especial. Cuando iba a la entrevista en la empresa, me preguntaban en qué año estaba de la secundaria. Entonces decía, si este llegó a tercer año de la secundaria, ya tiene una habilidad natural de lo que fue aprendiendo y todo lo demás. Me tomaban para trabajar y nunca viví que me dijeran, no, usted no está habilitado, lo que fuera. Estaba perfectamente habilitado y la escuela secundaria me llevaba a la posibilidad de terminarla, de ingresar a la universidad y no vivir de habilidades. ¿Se entiende lo que digo por habilidades? Es decir, no un conocimiento importante que te permita trabajar, investigar, desarrollarte, sino sobrevivir en el mercado de trabajo con unos conocimientos mínimos. Y a la hora de querer graduarte y querer ser algo más, te arancelizan los posgrados y eso entonces reduce considerablemente la posibilidad de los jóvenes porque quienes pueden pagar aranceles, etcétera, son familias más pudientes. Incluso con esta opinión que usted presentó, con el objetivo de que esta reforma funcione, ¿qué otro proyecto se le ocurre o cómo modificaría el actual? Yo ya te lo dije, un proyecto muy concreto, reducir la jornada laboral de quienes están sin tocar el salario y por lo tanto las horas disponibles, las horas que quedan disponibles porque los trabajadores existentes trabajan 2 horas menos, incorporar personal. Yo quiero ser concreto con vos. En el año 2002, yo presenté un proyecto de reducción de la jornada laboral en el subte. El subte trabajaba 8 horas. Fue aprobado de forma aplastante. Y los trabajadores lo consiguieron porque se movilizaron repetidamente a la legislatura y además hicieron planes de lucha propios. Y hoy rige la jornada laboral de 6 horas en el subte sin tocar, sin disminuir el salario que cobraban por las 8 horas. Eso hay que generalizarlo, porque además las condiciones de trabajo en la actualidad en numerosísimas empresas son insalubres. Y una primera protección contra el trabajo insalubre es que el trabajador esté menos horas expuesto al trabajo insalubre. ¿Cuál es la realidad en contraste con esto que digo? Que hoy los trabajadores trabajan el sábado y el domingo. Y si no trabajan... Sí, perdón, continúa vos. Ya enfocándolo a una cosa más de los reclamos estudiantiles, no sé si está familiarizado con ellos, con todos los reclamos de los centros de estudiantes de Cava. Bueno, por de pronto ya me di cuenta que tienen reclamos edilicios fenomenales. No hay gas, no hay, quiero decir, calefacción, hay edificios que se vienen abajo, y eso se agrava más todavía en algunas zonas más que en otras. Han tenido distintas luchas, han recibido el apoyo de los padres, y el gobierno castigó hasta a los padres, en lo que es un insulto a la inteligencia y a la autonomía de ustedes. Porque ustedes saben perfectamente lo que hacen, son conscientes, y no es que actúan de acuerdo a lo que lo que les dicen los padres. Creo que además tu colegio en particular, Mariano Acosta, tuvo una lucha muy especial en torno a esto. Sí, en torno a Mariano Acosta habíamos tenido reclamos puntuales, pero que, como dice usted, que depende de la zona, son distintos y pueden ser agravados. Y en torno a todos estos reclamos que hacen los estudiantes, no sé si conoce los modelos educativos actuales, como la nueva escuela secundaria y la escuela del futuro. Sí, porque se habló mucho sobre eso, pero me refería hace un rato a eso. La idea de estructurar la escuela en función de salidas laborales precarias es un atentado a la educación.
con el argumento de dar una salida laboral, porque la vida se ha puesto difícil desde el punto de vista económico, de la inflación, de la carestía, etc., han bajado la exigencia y el nivel para la educación. Entonces vos fíjate qué perfidia. Vos tenés un régimen social que te hunde las condiciones de vida. Y luego te dice lo siguiente: che, mirá, ante estas condiciones de vida tan jodidas, aprendé cosas menores y metete a laburar. Nosotros lo que tenemos que asegurar en Argentina es que la juventud complete la secundaria. Y no de ninguna manera de que se vea obligada a trabajar, porque por lo tanto, si se ve obligada a trabajar, va a tener mayores dificultades. Es verdad, por ejemplo, que yo trabajaba y estudiaba, pero ¿eso me fortaleció para estudiar? No. Yo tendría que haber dedicado mucho más tiempo a estudiar. En una palabra, la perfidia consiste: hunden las condiciones de vida del trabajador y después a los hijos de los trabajadores le dicen: mira, no te vamos a dar una educación como en el pasado, pero por lo menos te la vas a arreglar haciendo un trabajo de entrega de comidas, monotributista y todo lo demás, es decir, sobre llovido mojado. Te aumentan la explotación y encima te quitan la educación, que es una perspectiva importante. La educación tiene que ser integral. Tiene que abordar todos los problemas y todas las materias que hacen al conocimiento, que hacen a la transmisión del conocimiento que la humanidad ha desarrollado hasta el momento, y en esa experiencia los jóvenes tienen que encontrar cuál es su vocación. La vocación por estudiar una cosa, la vocación por estudiar la otra. Ese es el mundo. Lo que están haciendo acá es una deshumanización, en donde la vida está dedicada a someterse a largas jornadas de trabajo, en lugar de que el trabajo sirva para desarrollar una gran calidad de vida. Por supuesto. Vamos. Muchas gracias. Le paso la palabra a un compañero. Bueno, Jorge, con esto de los centros estudiantes, uno de los reclamos claros que tenía los centros era el poco presupuesto o las prioridades que tenía el gobierno de la ciudad con la escuela. Porque se veía un gran desnivel del presupuesto educativo, se ha bajado en los últimos años drásticamente. Nada, le quería preguntar, no simplemente educativa, en la educación, sino en la ciudad completa, ¿cómo cree usted que el presupuesto está dirigido, las prioridades que tiene? No sé, a mí me gusta mucho porque yo tengo una militancia en los barrios, entonces yo veo mucho un desnivel, o sea, el concepto de Rivadavia para el sur, Rivadavia para el norte. Creo que no hay subtes en la zona del sur, no hay subtes, solo en la parte del centro. En general, la ciudad, quería preguntarle a usted qué cree que el presupuesto está priorizado, cómo cree eso. Bueno, concuerdo con lo que decís sobre la estructura social de la ciudad, pero quiero agregarte que además de esa discriminación entre el norte y el sur, cuando uno mete la cuchara y rasca, o el cuchillo y rasca un poquito más la olla, observa niveles de pobreza muy importantes ya en el norte. Es decir, estamos no levantando al sur, sino colocando al norte a nivel del sur. Ahora, en materia de presupuesto educativo, evidentemente el presupuesto educativo tiene que aumentar, tiene que ser el rubro más significativo de la vivienda, la educación. La salud tiene que ser los presupuestos más, tiene que ser los más significativos en presupuesto. Ahora, ¿cómo funciona el capitalismo? El capitalismo funciona de la siguiente manera: que cada actividad humana tenga un carácter de lucro. Por ejemplo, la educación, que se transforme en una empresa, un colegio privado. Los padres pagan los aranceles, los docentes cobran los salarios, y la diferencia, que son las ganancias, se las embolsa un capitalista. Eso no ocurre con la escuela pública. Entonces hay que destruir la escuela pública y llevarlo todos a la escuela privada. La dificultad para esto es que la escuela privada se ha transformado en tan cara
que ahora viene gente de la escuela privada a la pública. Ahora, el presupuesto debiera ser aumentado, yo diría incluso duplicado. Había una meta de hacer que el presupuesto sea el 6% del PBI. El 6% del PBI serían unos 30.000 millones de dólares. Pero el presupuesto nacional, ¿de acuerdo? Eso no se cumple y lo que se ve, sin embargo, es una reducción extraordinaria del poder adquisitivo del salario de los docentes. Y en esta semana ocurrió algo fenomenal, y es que hubo una manifestación de 40.000 personas, algo que en Buenos Aires, en la capital, hubiera sido descomunalmente grande, en la provincia de Salta, debido a la represión a los docentes que luchan por aumento salarial. Entonces, fíjate qué situación hay. Ahora, te la quiero hacer corta en un punto. Las exenciones de impuestos y los subsidios a las empresas, ¿qué porcentaje son del PBI? Son el 8%. Son 40.000 millones de dólares. ¿Cuál es el presupuesto de educación? 30.000 millones de dólares. ¿Vos sabés que acá en este país se subsidia a las petroleras que ganan fortunas? Y hacen que entonces el Estado gaste en ellas y en otras empresas de distinto tipo un dinero superior a lo que se estima que tendría que ser el mínimo del presupuesto educativo. Entonces, ¿qué ocurre? Si se quiere privatizar y transformar en un negocio capitalista todas las actividades humanas, la salud, la educación, la construcción de viviendas, es muy importante en el tema de la construcción de viviendas. Si el Estado hace construcción de viviendas, va a procurar que tenga un acceso mayor la población trabajadora. En cambio, si se rigen las leyes del mercado, hoy el acceso a la vivienda es imposible. Bueno, en resumen, el propósito es privatizar la educación y se ha avanzado una barbaridad en ese terreno. Por eso el presupuesto es bajo, los salarios de los docentes son bajos y la condición de una educación seria es que el docente gane como mínimo el costo de una canasta familiar, tenga su puesto por cargo y no corriendo de una escuela a la otra, de manera de poder dedicar mejor la atención a la educación y además se incluya en la jornada laboral no solo las clases que da, sino toda la actividad de preparación de esas clases, como ocurría hace 40 o 50 años en Argentina, donde un maestro que daba clases, por ejemplo, en una primaria a la mañana, a la tarde se preparaba para dar las clases, y no ahora que los docentes trabajan mañana, tarde y noche para cubrir los gastos de su familia, y por lo tanto eso conspira contra la mejor preparación que debieran ofrecer a los estudiantes. Bueno, con esto del sueldo que cobra la canasta básica, ¿usted no cree que no se cumpla porque hay una falta de capital en la nación, no solo en la ciudad? O eso, si no cree que hay una falta de capital en todo el país, o sea, que no hay trabajo, pero no hay sueldo para la canasta básica, hay hambre. Mirá, en el año 2021 y 2022, las ganancias empresariales llegaron a un nivel récord, totalmente récord. Los capitalistas no solo están ganando en sus distintos rubros industriales, sino que tienen comprado títulos de deuda del Estado indexados por dólar. ¿A los docentes le indexaron el salario por el dólar? No. A los bancos sí. Al capital financiero sí. Si no se ve el carácter social de la sociedad en que vivimos, es decir, ¿cuál es la clase social que es beneficiada? Todo parece imposible, pero es un escándalo. Nosotros tenemos 550.000 millones de dólares de deuda pública, toda indexada,
y salarios que se van ajustando de acuerdo a la inflación que transcurrió. Entonces, por ejemplo, el mes pasado, suponete, fue del 5, y dice, bueno, te ajusto el 5, pero mientras va a cobrar el 5, la inflación se fue al 8. En cambio, los títulos de débito no están completamente indexados. De manera que el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar es un concepto histórico que es el siguiente. ¿Cuáles son los dos derechos que una clase explotada tiene en una sociedad explotadora? Tiene dos derechos. El primer derecho es el derecho al trabajo, ¿no es cierto? El derecho a ir todos los días a una empresa donde un patrón aprovechará su trabajo. Porque si no tiene trabajo se muere de hambre. Entonces tiene un derecho, porque tampoco el patrón quiere que se muera de hambre porque necesita trabajadores. Y el otro derecho es el de cubrir la canasta familiar, es decir, aquellas cosas básicas que permiten sustentar una familia. Por lo tanto, peleamos por dos derechos dentro de esta sociedad capitalista. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y pleno empleo para todo el mundo. Porque eso va a capacitar a los trabajadores, le va a dar una salida y va a ser motivo para que tengan aspiraciones más profundas. Bueno, Jorge, con esto de lo de la deuda del FMI, ¿usted cree que hay que pagarla? No solo la deuda con el FMI es una deuda que representa el 10% de la deuda total. Ojo, yo te acabo de decir, es 550.000 millones de dólares la deuda. Es deuda con empresarios privados. La mayor parte de esa deuda es con empresarios nacionales. De manera que cuando en el presupuesto se pone pagar intereses de la deuda y cobran impuestos, le cobran impuestos a un trabajador para pagarle la deuda a un capitalista. Esta situación está entrando en crisis en todo el mundo. En este momento hay 25 países, según el FMI, en default. Argentina con esta deuda no tiene posibilidad de desarrollo y para refinanciarla y pagarla se exige estos planes que estuvimos comentando en el curso de esta conversación. Planes de educación precaria, planes de empleo precario, mayores beneficios para los capitalistas, con la idea de que si se logra imponer esto, va a venir capital extranjero a la Argentina diciendo tenemos argentinos que por chaucho y parito te laburan 14 horas. Como ese no puede ser el destino de nuestra sociedad, y como la deuda ya fue pagada muchísimas veces, a través de intereses, y más interés, y más interés, y más refinanciaciones, es una deuda que no se debe pagar. Otra cosa que te quiero decir, cuando uno se endeuda, ¿qué hace con una deuda? Por ejemplo, puede financiarse su educación, puede mejorar su casa, etc. La deuda argentina no tiene contrapartida. No hay ninguna industria, no hay ninguna infraestructura, no hay absolutamente nada a lo cual se haya aplicado esta deuda. Es la deuda más parasitaria que te puedas imaginar. Entonces, desde la perspectiva de nuestra corriente política, dos cosas. La deuda esta tiene que ser anulada y nosotros proponemos que se convoque una asamblea constituyente libre y soberana que vote la anulación de la deuda, de esta deuda pública usuraria, con excepción de los pequeños ahorristas, que siempre deben ser preservados por esa condición de pequeño ahorrista. Y esta es nuestra plataforma electoral. Si nosotros ganáramos las elecciones, el día 11 de diciembre convocamos a una asamblea constituyente libre y soberana. Tiene el celular igual creo que en un mal lugar porque se escucha medio raro en la última parte. Muévelo un poco que capaz se escucha mejor. Y con esto de la deuda, en el caso de que salga el default, ¿qué consecuencias usted cree que suceda? Bueno, en gran parte las consecuencias las estamos sufriendo ahora.
Porque, por ejemplo, si mirás incluso el diario de hoy, en Clarín, por ejemplo, se comenta que Argentina no consigue nada en el exterior porque tiene una deuda tan grande que nadie te quiere prestar. ¿Te das cuenta? Porque ¿qué le vas a pagar si todavía no pagaste 550.000 millones de dólares? Pero la ventaja que tiene lo de la deuda, de anular la deuda, es que todo lo que estamos pagando solo al FMI le estamos pagando 5.000 millones de dólares por intereses. Y si incluimos lo demás, debemos estar en unos 20 o 25.000 millones de dólares. ¿No sería mejor aplicarlo a la educación? ¿No sería mejor aplicarlo a la salud? Todo país que está fuertemente endeudado está automáticamente bloqueado. Porque ¿quién le presta a un tipo que no puede pagar? ¿Vos conocés en tu barrio un tipo lleno de deudas que vaya a pedir un préstamo y se lo dé? De ninguna manera. Entonces el bloqueo a la economía argentina, y por eso la economía argentina sufre las consecuencias, ya nace con este elevado nivel de deuda. Gracias, Jorge. Te dejo con Nana. Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo iba a arrancar más por el último eje sobre los jóvenes y el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, que es una problemática actual bastante fuerte, digamos. ¿Cuáles crees que son los motivos de este consumo en la juventud? No, bueno, el primer motivo de consumo de la juventud es la oferta de drogas, masiva. Hay una política, incluso desde las farmacéuticas y todo el sistema sanitario, para tratarte la salud por sus efectos y no por sus causas. Y tratarla cuando aparece y no en la prevención. Entonces vos tenés, por ejemplo, en Estados Unidos, que ciertas drogas que alivian el dolor empiezan a ser consumidas primero en determinada cantidad, después en mayor cantidad, y finalmente van a las drogas que en el fondo son ilícitas, porque son las que, digamos, apagan ese deber. Entonces, en primer lugar, porque hay una oferta. Mire, les voy a contar algo que pasó esta semana. Por un motivo que no voy a explicar ahora porque me llevaría un poquitito de tiempo, ha caído la demanda de cocaína de Colombia. Bueno, ha caído porque prefieren el fentanilo. Subió la otra. Pero Colombia produce cocaína. Cayó la demanda. ¿Sabes lo que dijo el presidente? Está afectando nuestra economía. Entra menos dólares. ¿Qué quiere decir? Y bueno, promovamos la cocaína, así podemos pagar la deuda externa, entran los dólares, circula el dinero. Entonces, primero es un negocio fenomenal. Ahora, el dinero de la droga no se puede invertir en otras cosas. Entonces los bancos ayudan a legalizar ese dinero de la droga. Y se ha transformado en el segundo o tercer rubro del comercio mundial. Y vos vivís bajo el acoso sistemático de la presión a favor del consumo de drogas, que incluso en algunos sectores de la izquierda se apoya diciendo que son, ¿cómo se dice? Ay, se me fue ahora. El consumo, bueno, un consumo gratificante, una cosa de este tipo. Entonces, en primer lugar, viene por ese hecho. En segundo lugar, en el pasado, cuando hubo el problema del alcoholismo, las grandes organizaciones obreras de la época hacían campaña en el movimiento obrero contra el alcoholismo. Y en este momento, aunque las organizaciones obreras están en manos de una burocracia sindical que favorece los negocios del Estado, no hay ninguna campaña. La campaña que hay, que es espantosa, de los sectores progresistas del kirchnerismo y de la izquierda, es una campaña para que todos los municipios tengan control de daño.
Es decir, que si te agarra un infarto por consumo de drogas, hay una ambulancia rápida que te pueda socorrer. Es espantoso. Entonces, el comercio de drogas ha alcanzado un nivel extraordinario porque es un negocio capitalista, da lucros absolutamente fenomenales, sirve para abastecer el sistema bancario, es un gran negocio de las farmacéuticas. En este momento, por ejemplo, las farmacéuticas han sido responsables del consumo de opio, de opiáceos en Estados Unidos, y los obreros norteamericanos han consumido mucho eso, y el nivel de muerte por esto es en este momento una calamidad, ha sido declarado calamidad nacional en Estados Unidos. Entonces, quiero decir lo siguiente. El otro punto es que la explotación, estar trabajando 10 horas, 11 horas, no poder mantener a la familia, ver que los chicos no se educan y todo lo demás, produce angustias tremendas y son explotadas por los grandes intereses económicos para difundir la droga. Entonces tenemos que elevar el nivel de vida de la población, acortar las jornadas laborales, dar trabajo absolutamente a todo el mundo, luchar por mayores derechos de los trabajadores, para que encuentren en la vida el aliciente de la existencia, y no que vivan tratando de ver cómo adormecen los dolores de esa existencia. Es toda una concepción de la vida. Es decir, no se trata de estar a favor o en contra, es una concepción de la vida. Lo otro es una concepción de la muerte. Entonces, nuestra juventud, nuestros compañeros en los colegios, etcétera, desarrollan una vigorosa campaña explicando todo esto y diciendo, miren, luchando por el socialismo hay más vitalidad que consumiendo cualquier droga en una conversación o en una reunión de chicos y de chicas ahí un sábado, un domingo, lo que fuera. Es decir, hay más vigor y todo lo demás. Pero es un tema de vida, es un tema de la vida. Es decir, hay que luchar por la vida y no apagar los dolores de esta vida por medio del consumo de drogas, que es un gran negocio capitalista, probablemente uno de los que da un beneficio más alto en todo el mundo. Bueno, genial, era eso, gracias. Bueno, queremos agradecer a Jorge Altamira nuevamente por despejar las dudas de los jóvenes que se incorporan al voto a partir de 16 años, y en este ciclo de entrevistas del lado de la mecha, que van a seguir entrevistando a precandidatos y representantes del mundo de la política. Así que muchas gracias. Sí. No, pero no que les diga que esta iniciativa de ustedes es espectacular, porque independientemente de lo que diga este político o el otro, este militante del otro, ustedes abren una instancia de deliberación. Y recién con el tema de la droga, lo que en el fondo ocurre es que se quiere apagar la inquietud de la juventud y el afán de deliberar, me explico, y ustedes lo están poniendo de manifiesto. Lo cual demuestra que a veces la pedagogía no es la enseñanza solo de matemática, de castellano, etcétera, sino que la pedagogía está en estas iniciativas que tienen un carácter universal. Les agradezco muchísimo. Totalmente, son preguntas genuinas acá de los estudiantes del Mariano Acosta, que la van a seguir formulando a distintos representantes. Bueno, mucha suerte, Jorge, en las elecciones, con su fuerza política, si va a ser candidato. Así que bueno, nos despedimos y agradecemos a los equipos de Acosta TV que hicieron posible la técnica, y nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias. Chao, gracias. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com